estamos? Bienvenidos una vez más al podcast de Diarios de Entrenamientos. Me encuentro súper contento por poder comenzar a grabar hoy otra vez. Hoy me encuentro otra vez con mi amigo Agustín de la Rosa. ¿Cómo andas, mi Agus? Bien, de lujo con este invitado. Ya grabando el último podcast que vamos a grabar en este lugar, en esta ubicación, güey. Un poco melancólicos, pero pues va a salir todo. Y también estamos muy contentos por recibir a un nuevo invitado, Francisco. ¿Cómo estás, carnal? Excelente. Francisco es nutriólogo y también es atleta libre de dopaje. Lo invitamos hoy y nos va a platicar su experiencia como atleta en esta modalidad y también en su rol como nutriólogo, que me imagino que también te interesa este aspecto del deporte libre de dopaje. Claro. Sí. ¿Cómo has andado, me gustó? Bien, acabamos de regresar de una competencia justo donde compitió Paco y pues en tiempo atrás platicamos acerca de los aspectos de una preparación de atletas naturales y hoy creo que va a ser de mucha ayuda, de mucho aprendizaje desde el lado de un competidor que nos platique las experiencias, los obstáculos, todo esto que se le ha atravesado en un largo camino que ya ahorita les platicará que lleva siendo un atleta libre de dopaje. Creo que por ahí, por el capítulo 25, 26 fue cuando platicamos de todo el aspecto de las competencias naturales. Por ahí estuvimos tocando varios temas con Agus y pues hoy vamos a hablar un poquito más al respecto sobre el tema. ¿Ya tienes tu rato compitiendo en esta modalidad, verdad? Bueno, precisamente en modalidad culturismo natural como tal, con test y todo como debió haber sido desde un principio, pues apenas iban 3 años. ¿Por qué? Porque la asociación que se ha dado a la tarea de realizar test en todas las competencias, pues es lo que lleva. O sea, realmente, bueno, yo me enteré recién en 2017 del primer evento grande que ellos hicieron. Ya habían hecho uno anteriormente, del cual pues no me había entrado, pero para el primer evento ya a nivel nacional que ellos organizaron fue donde pues, yo superé la asociación y sin pensarlo 2 veces decidí prepararme e ir. ¿Por qué? Porque yo ya había estado compitiendo desde antes en fisiculturismo como tal, pero pues siempre había estado como esa espinita de saber que no estaba yo utilizando ningún tipo de ventaja ergogénica y a la hora de las competencias pues en algunos puntos pues sí se volvía algo un tanto pues no frustrante porque me iba bien realmente. Para el tiempo que yo competía no había como tanto nivel, la verdad, y pues me iba muy bien. Pero el hecho de saber que había competencias naturales que existían y no había en México, pues sí era como de chin, o sea, estaría muy padre poder competir. Ya posteriormente se dio la oportunidad. Entonces, para responder a tu pregunta más precisamente, yo empecé a competir hace 9 años en fisiculturismo a secas. Empecé en la categoría juvenil, de ahí pues en la que cupiera principiantes o novatos, ya al final solo eran novatos. Y competencia con test antidoping y todo en forma hace pues, 4 años, en 2016. Sí, de hecho ahorita comentas lo del evento. Ese día estuve viendo que abajo del logo decía 10 años moviendo el culturismo natural o algo así. Me imagino que son 10 años que tienen en México, pero pues han ido creciendo poco a poco, ¿no? ¿Tú ya habías visto alguna otra competencia aparte de esos 3 años? 10 años, o sea, yo creo que lleva 10 años como asociación mundial de Latinoamérica, pero ya en países como España y de en hecho, esos lugares ya llevan bastantes años. De hecho, me metí ayer antiera la lista de la WFB, me metí ayer a su Instagram y decía, bienvenido la India, bienvenido Pakistán, o sea, donde apenas se van como juntando a la asociación. Sí, está... Como que estamos en un punto en el cual está haciendo boom todo esto de culturismo natural, porque pues, es como dice Paco, hace 4 años era una locura pensar, si tú hacías un comentario así en el gimnasio, va a haber una competencia de culturismo natural. ¿Natural es quién? O sea, nadie se la creía que pudieran llegar a esas condiciones de manera natural. Y en el evento que hubo hace poco, la verdad, el nivel ha crecido bastante. Cuando yo los visité hace 3 años en México,
ha crecido bastante el nivel y pues creo que eso es un punto bueno. Claro que van a haber altibajos, van a haber gente que se esté colando, pero pues de eso se trata, de ser una asociación natural y que se den cuenta, y lo importante es que de verdad, si alguien está usando dopaje y sale positivo, pues que salga a la luz y que se dé para abajo. Y me imagino lo que dices, pues lo platicamos un momento antes de entrar a grabar, que es como, hay cierto límite, ¿no? Hasta dónde puede llegar uno de manera natural. Y sí me imagino que es, bueno, tú dices que a lo mejor no tan frustrante, pero me imagino que sí, al momento de que ya quieres avanzar tú más y es más complicado para una persona que no está consumiendo o que no estás metido en el mundo del esteroide. No sé si me da a entender, pero a lo mejor, no sé, empezaste a entrenar con un compa y él se empezó a chochear y a lo mejor en 3 años él ya está 10 kilos más pesado y a lo mejor uno va avanzando poco a poco. Mira, es que ahí, por ejemplo, es frustrante si tú te comparas con alguien que usa doping. ¿Por qué? Porque como bien lo mencionas, esa persona va a poder progresar en mucho menos tiempo e incluso va a poder romper lo que se pudiera decir, lo entre comillas, como un límite natural, también en poco tiempo, relativamente. A lo mejor si hablamos de años, pero simplemente una vez que lo rompes, pues ya no lo puedes alcanzar. Ahora bien, a lo que yo me refería más precisamente es que hay un tanto de desconocimiento respecto a cuál es el verdadero límite natural, o sea, qué tan lejos se puede llegar realmente sin utilizar fármacos. Hace años se hablaba de, no sé, algunos 5 o 6 kilos que podía crecer uno de manera natural. ¿Eso es la verdad o se puede alcanzar un poco más? ¿Tú dime? No sé, por en realidad yo no tengo ninguna experiencia como ni preparador ni competidor. Yo ya alguna vez llegué a usar esteroides y yo te platico un poquito de experiencia de ese aspecto. Muy bien. Te contesto con otra pregunta, ¿por qué? Porque normalmente la mayoría de las personas ya da por asentado qué tan lejos se puede llegar con base a su propio ejemplo o algún otro, o la idea de alguien más, pero no es ningún dato realmente fiable. Ahora, la gente que conoce de fitness y su relación con la ciencia, porque pues ahora, así como el culturismo natural como deporte ha crecido mucho, también lo ha hecho como objeto de estudio para la ciencia. Entonces, sí ha habido quien se ha hecho esa pregunta y ha tratado de responderla con base en el método científico, pero tenemos, o sea, eso fue algo bueno porque dio cierta referencia, pero también dio pie a que se generara como un tope que realmente no tiene como un sustento significativo. ¿Por qué? Porque se basa en la creencia, bueno, más bien se basa en datos que no representan lo que es el culturismo natural ahora mismo. Se basa en fotografías de los primeros culturistas, por ejemplo. Se basa en las medidas que tomaron de una muestra, que realmente es una muestra pobre, o sea, eran muy pocos individuos, y se trató de sacar una fórmula para saber qué tan lejos se puede llegar de forma natural. Entonces, tiene que ver, por ejemplo, con qué tanto puede superar el decimal de tu altura a cierto porcentaje de grasa corporal. Y te dice algo así como de, si pasas los, ¿qué te gusta? 6, 8 kilos de por encima de tu talla, que por ejemplo yo que mido 1,69, y si peso más de esos, por ejemplo, esos 8 kilos a un porcentaje de grasa de 5 o 6%, ya no soy natural. Entonces, darlo como un dato, una referencia absoluta que te va a decir quién es natural y quién no, lo veo difícil, y más tomando en cuenta lo que a día de hoy podemos ver en las ligas de fisiculturismo natural profesional, donde tú ves atletas que ya llevan mínimo 20 años entrenando y que con base en lo que han toda su carrera, pues puedes ver que es una progresión muy lenta, muy pausada, pero constante, donde ves atletas que fácilmente sobrepasan esa estimación, donde pues igual miden 1,70 y llegan con 82, 83 kilos a competencia bien magros, bien definidos, y pues no caben dentro de esa referencia de decir, es que si pasas este peso ya no eres natural.
cuál es la prueba que me dice que ese atleta realmente es natural? No hay una forma absoluta de determinarlo, pero sí hay toda una carrera detrás que tú puedes ponerte a ver cómo ha ido progresando, qué ha hecho, donde si tú lo comparas con alguien que realmente usa doping, pues sí hay un mundo de diferencia, o sea, es bastante. Entonces, es esa cuestión más que nada, el de que se sepa que pues no hay alguien que pueda llegar y decirte, oye, tú nada más vas a poder pesar tantos kilos a cierto porcentaje de grasa y de ahí no vas a poder pasar. ¿Por qué? Porque es algo muy individual, va a depender de tu genética, de tus años de entrenamiento y la seriedad con la que te lo tomes. Entonces, a mí me parece que pues, está bien como tener cierta referencia para saber qué tan lejos pudiéramos llegar, pero no tomarlo como algo absoluto, porque pues te limita, pues, simplemente te limita. Y es algo que a la gente que entrena de forma natural nos pasa mucho de pensar, ay, joder, ya llevo, no sé, 5 años entrenando, ya gané cierta cantidad de músculo, no creo poder llegar más lejos de forma natural. Y si estás en el ámbito competitivo, eso te condiciona a que en un futuro tomes la mala decisión de utilizar ropaje. ¿Por qué? Porque crees que hasta ahí vas a llegar y ya, cuando realmente puedes llegar mucho más lejos. Claro. ¿Tú cuánto tiempo ya llevas entrenando? Años continuos, 12 aproximadamente. ¿A qué edad comenzaste? ¿Comenzaste en las juveniles? Sí, pero no, pues, obviamente no comencé a competir inmediatamente. Yo el primer acercamiento que tuve en el gimnasio estaba en la prepa, tenía 16, 17. Llegué ahí un mes, luego 3 meses, y luego faltaba 6 meses. Era algo muy inconsistente, pero ya había conocido el gimnasio para ese entonces. Logré tener cierto avance, pero pues muy pequeño. Entonces no fue hasta que tuve ya los 18 años que empecé a ir de forma constante y a partir de ahí pues empecé a ver cambios más importantes. Empecé a competir a los 21 años, en el límite superior de la categoría juvenil, pero tuve pues un muy buen año para empezar y fue lo que me motivó a seguir compitiendo a pesar de que eran competencias donde pues me tocó ver chavitos de 18, 19, 20 años llenos de signos de uso excesivo, uso y abuso de esteroides. Estaban llenos de acné, tenían ya algunas facciones alteradas, ginecomastia. Entonces, yo empecé a competir en ese ambiente, me fue bien, por eso le seguí, pero como te decía, llegó un punto donde pues ya no quería competir, iba a tomar la decisión de retirarme y pues se dio la oportunidad del culturismo natural. Oye, y en aquel entonces no se te acercó alguien a decirte, oye, ponte esto, utiliza esto. En competencias no, en competencias era más como, ¿qué estás usando? Oye, andas muy bien, ¿qué te metiste? ¿De cuál estás tomando? Ese era el tipo de conversación que llegué a tener mucho tras bambalinas y donde pues al decir, no uso nada, bro, o sea, así como va, o medio se reían o pues ya nada más se iban. Pero fue más que nada en ese contexto, en esa situación. Yo tuve la suerte de empezar en un gimnasio donde no había ese ambiente, entonces nunca hubo ni siquiera como la tentación y alguien que se me acercara y, oye, pues deberías usar esto, mira, yo te doy. No hubo ese condicionamiento. Desde un principio yo nunca tuve la intención de usar, nunca lo consideré, pero pues a esa edad uno es muy vulnerable. Entonces, ahora que lo pienso, pues pude haber tenido la mala suerte de estar en un gimnasio donde hubiera un entrenador que tratara de convencerme y quizá hubiera caído. ¿Por qué? Porque tenía 18, 19 años y pues, con las ganas de uno progresar, quizá lo hubiera hecho, quizá no. Con la información que yo tengo ahorita, con lo que conozco, con lo que sé, definitivamente no lo considero para nada. Pero en retrospectiva, yo creo que de haber tenido la mala suerte, pude haber caído como tantos otros chavos que les pasa. Entonces, pues creo que es un tema que igual se tiene que dar a conocer, más que nada para la gente que va empezando, de que sepa que el culturismo natural sí se puede, de que se puede lograr
un desarrollo de masa muscular decente sin necesidad de utilizar dopaje. Días pasados, de hecho los días que anduvimos en la competencia, tuve una plática con Mati, mi novia, y platicábamos, yo le di mi experiencia de las competencias a las que había ido, también es la primera competencia natural a la que puedo asistir, y le dije que sí era muy diferente como se ve una como se ve otra, y ya tenía mucho similar a aquellas, y le platiqué mi experiencia que yo tuve en cuanto a los fármacos, y me pasó lo que tú acabas de comentar. Yo estuve en el gimnasio a lo mejor como desde los 18 años. Ahorita considero que fue siempre mi responsabilidad, o sea, no le echo la culpa a las personas que me acerqué, pero yo sí tuve la mala suerte de acercarme a personas que estaban metidísimas en el pedo del chocho, y entonces yo entré a los 18 años en el gimnasio como un gordito obeso que no sabía ni cuidar su alimentación, ni cuidar el entrenamiento, no desvelarte, o sea, no tenía quien me guiara en esos aspectos, pero salió el entrenador que luego me dijo, güey, ponte esto otro, y yo apenas tenía 4 meses en el gimnasio, o sea, ni siquiera tenía un entrenamiento previo que hayas visto que a lo mejor ya tenía 2 o 3 meses entrenando y tuve cierto desarrollo, y entonces a lo mejor me interesa por crecer más, a lo mejor lo uso por ese motivo. O sea, yo lo sé porque me acerqué a personas que yo considero que eran más ignorantes que yo. O sea, porque no supieron comentarme a lo mejor los aspectos negativos que iba a representar en un futuro eso, porque lo hemos platicado, ¿no? O sea, aunque lo hagas de una manera responsable, se puede decir, o sea, siempre va a haber algún tipo de efecto negativo en un futuro, o sea, aunque sea mínimo, se puede decir. Y te digo, yo tuve la desgracia de acercarme a personas que no me supieron guiar en ese aspecto, y en cambio eran personas que si veían que tenías la posibilidad, ponte una hormona diario, ponte ahora este IGF-1, ponte ahora esto, y uno todo ignorante, que a lo mejor no había las facilidades para, a lo mejor como ahorita, que buscas iniciar algo bien fácil y sale en putiza, pues antes era ponte esto y pues uno lo agarraba y se lo ponía. Y te digo, esa fue mi experiencia en cuanto al chocho, y pues no, yo no me quedé con una buena experiencia en cuanto a eso. Porque después vinieron otras cosas, no sé, por ejemplo, un día yo sentí un dolor en la espalda y me dijo el vato que me ayudaba, no te vi tan madre para que te regulara, señor. Y yo no sé eso, güey, o sea, pues, deberías decirme, güey, yo qué, güey. Y me dice, ahorita que salgas, cómprate este y póntelo, güey. Ahorita descanso los 15 días y yo, que no mames, este vato, güey. Y solo porque le dije que a lo mejor yo ya sentía cierto dolor o cosas de eso. Y te digo, o sea, en realidad yo considero que fue principalmente la culpa, pero mi culpa, pero pues también puede que no me acerque a personas que tuvieran esa, pues, no sé cómo decirlo, o sea, como simplemente, no la malicia, no sé que a lo mejor no lo hacen con malicia, lo hacen porque también quieren vender, pero está cabrón, güey, está cabrón que uno sepa los efectos negativos que puede traer, y aún así agarres un chavito de 18 años y digas, güey, cómprame esto, otro, ponte esto, vamos por el perro. Y nada, está cabrón, güey, eso. Está, pues, sí es bien importante entonces, pues esto que nos platicas, de que probablemente si a ti te hubieran metido esa cucharita a esta edad tan vulnerable, otro sería tu realidad en este momento. No hubieras sido finalista nunca de una asociación natural, nunca hubieras sabido a dónde hubieras llegado. Entonces sí es bien importante como que esa edad de la adolescencia, que es cuando más te acercas a un gimnasio, pues no te acercas para ser un competidor, no te acercas con la idea de usar anabólicos, te acercaste por la idea de a lo mejor tener un mejor autoestima, de tener una mejor cantidad de masa muscular para sentirte mejor contigo mismo, y ese punto puede ser crucial para que una persona, como tú lo dices, a lo mejor sin alevosía, pero pues ya nunca vas a enterarte de lo que pudiste haber alcanzado de manera natural. Claro. Entonces, pues sí es bien delicado todos estos adolescentes, estos jóvenes que nos estén escuchando, pues que tengan mucho cuidado en el ambiente en el cual están y sepan pues los efectos negativos que causan estas sustancias. Así la uses 1, 2, 3 semanas, los efectos negativos van a aparecer. Y no podemos dejar o seguir ignorando la cantidad de muertes que se han reportado en aquellos atletas que han usado dopaje de manera indiscriminada. Hay una gran expediente de muertes, sobre todo por aspectos cardíacos, que es lo que más se ha logrado asociar,
Entonces, pues sí hay un riesgo muy, muy grave y sobre todo a esas edades que es más delicado todo el eje hormonal que se está manejando en la adolescencia. Le rompes toda esa naturaleza a tu eje hormonal y probablemente nunca lo vas a poder recuperar, nunca vas a ser una persona con un aspecto endocrinólogo bien, ¿no? Entonces toda esta parte que nos platica Paco, pues creo que sí es bien importante de resaltar ese aspecto, mucho cuidado las edades y pues sobre todo a los entrenadores también, pues que tengan algo de ética, algo de moral al estar tratando con estas personas, ¿no? Con ese grupo de edad tan vulnerable. Claro. Y bueno, aquí algo que me parece muy importante resaltar, pues es que la mayoría de las veces uno trata de justificar esa decisión aduciendo a que pues solo va a ser un poco, no voy a abusar y pues solo quiero probar, ¿no? Entonces aquí pues no es como que yo quiera dar una clase de moral ni nada por el estilo, sino simplemente hablar de lo poco o mucho que conozco para que se den una idea de cómo puede ser realmente eso que vas a hacer. ¿Por qué? Porque, solo como para establecer la premisa, pues, yo al haber estudiado nutrición, pues también me di a la tarea de conocer un poquito más acerca de todo este ambiente del dopaje, porque si yo voy a estar criticando, lo voy a hacer con base, no solamente por el hecho de decir, no, yo soy natural, yo no quiero saber nada de eso, y decir que ellos son los malos, yo soy el bueno, no. O sea, simplemente es el hecho de que yo tomé la decisión de practicar un deporte de cierta forma y ellos lo hacen de otra forma, eso está perfecto. Pero al momento de que se cruza o se pierde la noción de cómo es realmente un deporte y cómo es realmente ese mismo deporte, pero con ayudas ergogénicas, eso es lo que hace que luego también todas las demás personas, la sociedad en general, pierdan mucho de vista lo que realmente sucede ahí. A lo que voy es, por definición, al momento de que tú decides utilizar fármacos, tienes que incurrir en el abuso sí o sí. ¿A qué me refiero con esto? A que nosotros producimos de forma natural cierta cantidad de testosterona, por ejemplo. Al momento de que tú decides utilizar testosterona como tal o algún derivado, para obtener ese resultado que tú buscas de hipertrofia, tienes que utilizar mínimo 10 veces la cantidad que tu cuerpo produce. Si no utilizas esa cantidad, no vas a tener ese efecto que estás buscando. Entonces, aunque solo vaya a ser un ciclo, aunque solo vaya a ser una vez, ya estás incurriendo en un abuso. ¿Por qué? Porque no es una dosis terapéutica, es una dosis que excede por mucho lo que tu cuerpo va a producir. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Entonces, la persona que lo prescribe, cuando sabe lo que está haciendo, no conozco exactamente los detalles, pero tengo entendido que como sabe que se va a producir una alteración a nivel hormonal, donde los mecanismos de retroalimentación del cuerpo se van a ver afectados, lo que tienden a hacer es utilizar después, por ejemplo, una terapia por ciclo para tratar de restablecer esa retroalimentación que el cuerpo da de forma natural y por lo cual por un tiempo dejan de funcionar los testículos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Utiliza un fármaco para tapar o tratar de solventar lo que ya realizó un primer fármaco. Entonces es como, haces un hoyo y lo tapas haciendo otro. Entonces, es solamente como para dar una idea de qué es lo que sucede cuando se incurre y el señalar de que pues si bien puedes a lo mejor limitar los efectos secundarios como el acné, la alopecia, la disfunción eréctil temporal, habrá otros efectos que no vas a poder contrarrestar al 100. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una hipertrofia cardíaca, ¿cómo la detienes? Una aterosclerosis, porque también te baja los niveles de colesterol bueno, se le llama HDL, y pues vas a estar desarrollando constantemente cierta aterosclerosis que con el tiempo, y si tienes la predisposición, pues va a empeorar. Entonces, el efecto secundario nunca lo vas a poder evitar
ejercitar al 100% y es algo que se tiene que saber y es algo que pocas veces se dice y que me parece muy importante pues que la gente sepa de principio a lo que se está teniendo cuando decide utilizar 1, 2, 3, los que sea que vaya a usar, pero que al principio a veces uno dice se le puede hacer fácil, no pues ya, pero tener en mente que eso que obtengas con ese ya no lo vas a poder volver a tener hasta que lo vuelvas a usar. Entonces eso es lo que hace, no es que sea adictivo por ser esteroides, sino por los resultados que tiene. Entonces, solamente señalar esa parte y de que no es tan sencillo como decir, pues lo dejo ya, o simplemente que se puede usar de forma inteligente. De hecho, a mí yo he leído una frase de alguien más que la verdad me pareció muy certera, que dice, si los vas a usar, úsalos de la forma menos estúpida, porque no deja de ser estúpida, estás afectando tu salud y estás afectando tu porvenir. Entonces, yo realmente me considero en contra del dopaje 100%. Sin embargo, pues tampoco respeto a las demás personas, a quien sea que lo use, pero lo respeto como persona. Como atleta, la verdad, me cuesta. Y como entrenadores, ahí sí, la verdad es que me parece un poco ético el momento en que se lo ofrecen a cualquier persona, que es lo que pasa la mayoría de las veces. Habrá quien no lo haga, habrá quien sí se siente y le diga al interesado, oye, te puede pasar esto, te puede pasar el otro y tienes esta otra alternativa, elige. Habrá quien sí lo haga, pero lo veo difícil. No sé si te ha tocado, por ejemplo, ver que de buenas a primeras, como te pasó precisamente, no tenías ni 4 ni 6 meses, ya te lo estaban ofreciendo. O sea, eso es lo que me parece realmente pues erróneo y que no debería suceder. Sí, yo considero lo mismo. Sí, pienso que es como un tema de desinformación. Pues la persona que los recomienda, entre comillas, pienso que debería estar súper bien informada y aparte tener los huevos de decirle a la gente, ¿no? O sea, lo que pudiera llegar a pasar. O sea, yo también no le veo nada malo si la persona está bien informada y toma la decisión de usarlo. O sea, pero que sepa que van a llegar esos detalles negativos después. Pero fíjate que días pasados también estaba platicando sobre una persona que es muy conocida aquí en San Luis Potosí, en el medio del cuerpo, y de hecho dan hasta cursos de farmacología y todas estas cosas. Y platicábamos sobre una de estas personas que él lo ve así como que dice, como que, ay, de algo me voy a morir, o sea, de algo me voy a morir y pues qué mejor que haciendo lo que me gusta. Pero yo le dije a la persona que me comentó, le digo, es que de seguro dice eso porque en el momento no está sintiendo ningún dolor, ninguna molestia, porque estar bien cabrón vivir con un dolor, güey, o sentir algo que ya no está en tu cuerpo, que ya no es tuyo, pues está feo ese pedo. O sea, por eso mismo ellos deberían estar un poquito mejor informados en su propio aspecto porque se están chingando, pero pues también informar a la persona para que pues no les vaya a pasar lo mismo como ellos están fregando un poquito, bueno, no un poco, un chingo. Sí, pues no, de hecho ahí por ejemplo yo creo que lo interesante es que quien sea que lo esté considerando se dé a la tarea al menos también de investigar y de escuchar aquellos testimonios de gente que en algún momento lo usó de forma crónica y después decidió dejarlo por algún problema de salud y preguntarle si realmente lo volvería a hacer. Muchas veces hasta, bueno, a mí hasta risa me da porque sale la anécdota de Ronnie Coleman, el rey del culturismo pues libre, se le llama también. Me da hasta risa, ¿por qué? Porque pues ahora sí cualquiera diría lo mismo. En el momento en el que a él le preguntaron, oye, ya considerando pues que te tuvieron que hacer muchas intervenciones para que pudieras simplemente volver a caminar, de que tuviste ya muchos problemas de salud, considerando todo eso, ¿lo volverías a hacer? Y él dice, pues claro, ¿de qué te arrepientes? No, pues nada más de no haber usado más peso. Y, pues sí, o sea, cualquiera que haya logrado ser considerado el mejor de los mejores, 8 veces Mr. Olympia, lo que tú quieras, cualquiera que haya logrado probar esas mieles, pues claro que diría que lo volvería a hacer. ¿Por qué? Porque a día de hoy, él a donde vaya lo van a reconocer y va a ser pues
la persona, el centro de atención y eres el mejor, eres una inspiración, está muy bien. Pero ¿qué hay de todos los demás que se quedaron en el camino y no lograron llegar hasta ese punto? ¿Lo volverían a hacer? Todos aquellos contra los que él compitió, por ejemplo, y que no lograron quedar en un buen lugar, que llegaron a ser culturistas profesionales, pero que no lograron el tan preciado título y que muchos ya incluso han de estar muertos, pero los que sobreviven lo volverían a hacer. Entonces, creo que es los que no destacaron, ¿no? O sea, imagínate, sí. todos aquellos que se quedaron a medio camino. Esa pregunta yo creo que sí estaría bien interesante hacerla. Saber lo que ellos piensan, no lo que piensa pues el campeonísimo que le fue pues muy bien y que hasta la fecha que sigue haciendo dinero, ¿ves? Claro, tiene su propia marca, todo. Entonces, vi también un pequeño corto de un podcast que anda ahí también de ¿cómo se llama un güey que también fue mucha Olimpia, muy famoso también? Dorian Yates. Y sale en un podcast que se llama London Real y el vato le pregunta cosas, pues, sí, o sea, sin tapujos. Y el Dorian Yates también dice lo mismo, o sea, que lo volvería a hacer y todo el pedo, pero te cuenta cómo la está sufriendo ahorita. Y pues no sé si tú sepas algo de él, pero ahorita lleva que reemplazo de testosterona. Hay un buen de cosas que porque pues ya su cuerpo ya no es el mismo que ese güey duró también una vida usando fármacos. Y algo bien importante también, por ejemplo, es que también luego la gente se va con esa idea de pues ese güey usó y míralo, ahí anda, tiene como 70 y tantos, se ve muy bien. Háblese Schwarzenegger, háblese Sylvester Stallone, lo que tú quieras. Pero no estás considerando algo. O sea, aparte de la genética que pueda tener un tanto a lo mejor privilegiada para haber soportado toda esa farmacia, también tienen los recursos para poder seguir andando. O sea, es decir, ¿cuántas intervenciones lleva ya, por ejemplo, Schwarzenegger para poder seguir pues funcional? ¿Y cuántas personas pues de a pie, como tú, como yo, realmente pudiéramos tener la posibilidad de acceder a ese nivel de atención para pues simplemente seguir funcional y vivo? ¿Ahorita quién podría pagar un trasplante de riñón, por ejemplo? Entonces, pues sí, es complicado. O sea, yo creo que lo importante es no nada más irse con una sola idea, sino analizarlo más a fondo, conocer, y pues con base en eso entonces sí, toma la decisión que a ti te parezca, pero asumiendo la responsabilidad y sin embarrar a otros. ¿Por qué? Porque es bien fácil y es bien frecuente que pues, mira, yo ya usé, ya me puse muy bien, y pues igual para sacar algo de ganancia o lucro, pues induzco a alguien más. Pero pues ahí te lo digo. Y ese es otro tema también, o sea, que muchas personas, porque también ya a lo mejor lo usaron ciertos meses y llegaron a una competencia y ellos llegaron más o menos, ya sienten que es el preparador y que yo también le puedo hacer esto a la persona que se acerque a mí. Sí. Y entonces les dan hasta lo mismo que usaron ellos, o sea, sin siquiera tener conciencia del tema, a lo mejor. Y es que también ahí, no que sea la culpa, pero tiene mucho que ver también la sociedad en general, al momento de que ve a alguien con cierto desarrollo de hipertrofia, o dice, no, pues ese usa chocho o esteroide, ese no vale, o por el hecho de tener ya cierto desarrollo. Sí, muchas veces pasa que por el hecho de que las personas o descartan al mamado que ven, o piensan que porque tiene cierto desarrollo sabe cómo hacer que las demás personas logren ese mismo desarrollo. Es decir, la misma gente te llega a dar las credenciales de entrenador, de nutriólogo, de lo que tú quieras, de endocrinólogo, por el solo hecho de tener cierto nivel. Entonces, creo que ahí se lleva, ¿no? La misma persona se autoafirma y se asume como todólogo, y la sociedad en ocasiones también lo reafirma por el hecho de pues el impacto visual que causa su cuerpo. O al contrario, ahorita que estamos hablando también de las competencias naturales, yo te llegué a ver un par de veces antes y también juzgué sin conocerte y decía, ese no está mamado, ese güey. Y uno se imagina que a lo mejor te has de comer algo, porque en realidad pues es muy desarrollado para lo que uno ve a lo mejor un atleta natural, lo complicado que es a lo mejor. Pues claro, que más bien no estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, ahorita que viste a Paco y viste la competencia natural, pues yo creo que eso es lo que te generó, ¿no? Dices, ay güey, ¿a poco todos esos son naturales? Porque no estábamos acostumbrados
a ver eso, o sea, a ver esa calidad natural, porque era lo que te decían los entrenadores. No, nunca vas a poder llegar a tener una apariencia de competencia natural, los tienes que usar. No, nunca vas a tener un papel presentable si no los usas, los requieres para competir. Y eso a mí me tocó también oírlo muchísimas veces. Y pues te das en una pared cuando llegas a una competencia con esos niveles. Y ahí pues es eso, que como sociedad también ya normalizamos mucho el hecho de que tiene desarrollo muscular con esteroides, cuando en realidad pues no podríamos juzgarlo nada más por ver. Tendríamos que hacer un examen de sangre, tendríamos que conocer todo su tiempo que lleva entrenando, como bien lo dijo Paco hace rato. Entonces también ese es como que un obstáculo con el cual se ve siempre el atleta natural. El día platiqué también con Franco Saldaña, uno de los organizadores de la competencia, y me comentaba que... Saludos a Franco. Saludos. Y me comentaba también que agarran a los competidores como los ven, o sea, que te vieron muy mamado y por eso te hablan para checarte, para regresar. Y yo tenía la idea, yo le digo, pero yo tenía la idea de que se hacía aleatorio. Y me dice, bueno, pues es aleatorio, pero también vemos a ciertas personas que no concuerdan con lo que uno piensa que debería de ser, y pues los tenemos que checar también. Y sí, pues está bien que chequen a todos, pero sí, muchos sorprenden a lo mejor con el desarrollo que llegan el día de la competencia. Sí, yo nunca había ido a ninguna competencia de este estilo y la verdad se veíamos súper bien, súper bien. Que hablando de ese día, ¿cómo te fue a ti, Carlos? Ya no me quería ver al final. Pues no como esperaba, pero pues al menos me traje 2 terceros lugares. En uno de ellos, pues la categoría no cumplo con esos criterios, pero pues igual pues me meto a ver qué. Entonces ahí fue la de Men Physics, donde pues realmente lo que tengo entendido que se busca pues es una estructura más fina, un cuerpo como más con ciertas proporciones como más de modelo, y pues quedé en tercer lugar. Y en la categoría que a mí me interesaba, que es fisiculturismo como tal, pues también quedé en tercer lugar. Entonces pues planeo seguir para competir en próximos eventos y pues lograr ese primer lugar. Te veías muy bien, yo estuve revisando los videos y por ahí tenemos unas grabaciones de donde ya estabas en competencia al lado de los que ganaron también los primeros lugares del absoluto, y la verdad ya te veías muy mamado al lado de ellos, pero la verdad no desconozco también los criterios que llevan los jueces para poder checar estas cosas. ¿Tú viste al que ganó el absoluto? Sí, me quedé hasta el final. Sí, se la merecía. Ay, pues es que es un deporte de apreciación en el que a ti te parece, por ejemplo, que tú viste a uno mejor y al otro juez le parece otra cosa. Entonces sí es muy difícil y me parece como que muy atrevido, es decir, merecía ganar cuando pues ahí habían 6 jueces, ¿no? Entonces pues a seguir trabajando, no hay de otra. A ver, de hecho, a lo que pidan. Sí, es que es algo bastante subjetivo. Y pues de principio uno tendría que, para poder opinar un tanto, digamos, con autoridad, pues tendría que tener al menos cierto conocimiento a nivel de jueceo y de los criterios de la asociación. A lo cual pues yo sí me di a la tarea de investigar, me metí al seminario de jueces que fue de forma libre, y pues me pareció muy interesante saber realmente qué es lo que les interesa evaluar y cómo lo hacen. Aquí lo único es que pues yo sí me quedé con las ganas de pues al menos tener la hoja con la retroalimentación. La pedí verbal, hablé con 4 de 5 jueces, cada uno me dio su punto de vista, me dio una opinión crítica, la cual agradezco mucho, pero igual me hubiera gustado también que hubiera habido una retroalimentación en papel, porque de hecho tengo entendido que el WNBF Internacional sí la hace, te dice de los 3 criterios principales que considera, cuánto sacaste en uno, cuánto sacaste en otro y cuánto sacaste en el otro. Muy importante, ¿por qué? Porque cada uno es bien diferente entre sí. Si mal no recuerdo, uno de ellos consiste en la proporción, en la simetría, el otro es el desarrollo muscular, la definición, y el otro es tu desempeño en el escenario. Entonces, uno no es tan fácil que se evalúe a sí mismo, incluso teniendo las herramientas digitales como
videos, fotos. Entonces sí me parece muy importante e interesante que pues se dé esa retroalimentación. Por si Franco estás viendo esto, Sí, claro. o Mau Vargas, pues por favor, la verdad es que sí sería muy Sobre todo, gratificante, muy bueno para uno como atleta Para tener los preparadores también. los preparadores ¿Qué pasó? principalmente. ¿Qué salió mal? ¿Qué tenemos que mejorar? Claro que sí. No, Claro. Si no lo sabemos ni como atletas ni como preparadores, pues yo puedo pensar que algo fue lo que salió mal y él puede pensar que otra cosa es lo que salió mal. Como en el boxeo, ¿no? Que cada quien diga o sea, que todo esté publicado, todas las calificaciones que dio cada juez y el conteo total. Claro, sí, lo más transparente posible, no tanto porque uno piense que hubo fraude o lo que sea, sino porque a uno le sirve, porque como lo he mencionado anteriormente, el fisiculturismo natural es de largo aliento y de algo muy interesante y que me gustaría abordar también. Bueno, antes de cerrar la parte anterior, pues que sí son muchos años los que uno puede llegar a durar compitiendo y pues qué mejor que cada vez ir mejorando la versión anterior, que es algo factible de hecho, y teniendo esa base de la retroalimentación, pues creo que sería bastante satisfactorio. Y bueno, lo que quería mencionar también es que es un deporte un tanto curioso, porque a diferencia de la mayoría de todos los demás deportes que se puedan considerar de alto rendimiento, donde tu pico de rendimiento, válgase la redundancia, lo logras entre los 15 y los 25 años aproximadamente, y donde ya después no puedes aspirar a rendir más, o sea, simplemente vas bajando, decreciendo. Hay otros deportes que son un poquito más longevos, a lo mejor como la carrera de fondo, pero la mayoría de los deportes, tú ya pasando los 25 ya eres viejo y ya no vas a rendir igual que un joven. En este caso no, en el fisiculturismo natural tú puedes aspirar a ir mejorando cada vez más, incluso en tus 30, en tus 40, hasta los 50 quizás. ¿En qué me baso? Pues en toda la trayectoria que es posible observar de los atletas naturales de élite que compiten en Estados Unidos, en Europa, donde si tú ves la progresión que han tenido de los primeros 5, los primeros 10, los primeros 20 años, es algo muy padre de ver, porque se ve cómo van poco a poco ganando cada vez un poco más de músculo, cada vez un poco más de definición, cada vez un poco más de vascularidad, y pueden seguir avanzando. Todo esto con un trabajo de muchísimos años, pero ¿qué es lo padre de esto? Pues, ¿y qué es lo que demuestra? Que es un deporte que es sostenible a largo plazo y que puedes ir mejorando, no necesariamente como la mayoría de los deportes donde pues el rendimiento francamente se va a tener que ir disminuyendo por las condiciones pues, del mismo cuerpo, o sea que es demasiado estrés, que es demasiado desgaste, y en el culturismo natural no. La hipertrofia sí puede ir incrementando incluso a partir de la tercera década sin problema. Y esto va en contra con el límite natural totalmente. Aparte. Sí. O sea, va en contra con la idea de un límite natural que alcanzas en 5 o 6 años. Los atletas pro, 30, 36 años es como que la media de edad. Entonces, cuando tú te vas a las ligas libres, por así decirlo, estás viendo a chavitos de 22 años o 23 que ya se están haciendo profesionales con 110 kilos, que para nada se compara con la liga profesional del culturismo natural, ni con los pesos, ni con las edades. Entonces, si tú eres un chavo que se está interesando en competir en una liga natural, no son los mismos tiempos, no es el mismo proceso, es un proceso muy acelerado el que se da en la liga libre, pero acelerado a qué costo y a qué factura que te va a costar, ¿no? ¿Qué tanto creen que tenga ahí que ver la genética? El otro día vi un capítulo de este vato americano que se llama Jeff Nippard. Invitó al campeón juvenil del gabacho. No pasaba de 22 años el vato y estaba bien cabrón, güey. Parecía un clasificado de la abierta, tipo. Pues se veía muy, muy grande, pero era también de raza morena. Tal vez todo esto tiene mucho que ver también. Claro, creo que sí es algo que se debe de tomar en cuenta, ¿no? ¿Tú qué crees? Sí, no, de hecho, ahora sí que chiste local, pues al momento de seguir redes sociales de estos atletas, pues uno se da cuenta de que ya es otro nivel y que muy probablemente tiene que ver pues, precisamente con la genética. Es muy importante desde mi punto de vista en el hecho de que va a ser lo que condicione qué tan rápido puedas progresar y qué tan lejos puedas llegar.
Eso es definitivo. O sea, tú no puedes decir, aquí la meritocracia no aplica. Tú no puedes decir, no, pues yo voy a dar mi mejor esfuerzo, voy a entrenar todos los días y voy a ser Michael Phelps. O sea, voy a superar la marca. Nunca vas a poder lograr lo que un atleta hace de forma... Lo que un atleta puede hacer ya de forma natural por la genética que tiene, por las proporciones de su esqueleto, por los orígenes e inserciones de su músculo, por los tipos de fibra con los que ya nace. Todo eso son variables que tú ya traes por defecto de fábrica, no las puedes cambiar. Puedes aspirar a desarrollarte dentro de esa capacidad que tú ya tienes de nacimiento. Y es algo muy padre y es lo que más me gusta del culturismo natural. El hecho de tú mismo poder ir descubriendo qué tan lejos puedes llegar con lo que ya tienes. Entonces, aquí mucho es no tanto como tratar de compararse con alguien más, tratar de superar a alguien más, sino lo tuyo, contra ti mismo. Y la cuestión de la genética es padre conocer, es padre saber, pero puede ser un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque pudiera dar pie a que tú mismo te condiciones y decir, no, pues es que mi genética no va para más y hasta ahí llegué. Cuando la realidad demuestra que al menos en culturismo natural, pues en los primeros 10 años puedes aspirar a tener un muy buen desarrollo, pero probablemente sea solamente del 60 al 80% de tu límite. ¿Qué quiere decir? Que todavía tienes desde un 20 a un 40% que mejorar y que no lo vas a poder mejorar en otros 10 años, te va a llevar más, porque conforme vas avanzando, no recuerdo si se llama condición de principiante o algo así, donde se sabe, esto está demostrado científicamente, que los primeros años es cuando más avanzas, pero llega un punto donde te estancas y hay cierta meseta. Puedes seguir progresando, pero es cada vez más lento. Entonces, pues de principio, ser consciente de esa cuestión, de que tu límite natural no lo vas a ver ni en los primeros 10 ni en los primeros 20 años. Quizá ya a los 25, 30 años de entrenamiento, a lo mejor ya vas a poder decir, no, sí, ya, es mi límite. ¿Por qué? Porque ya llevas todo ese bagaje, todo ese entrenamiento detrás que te ha permitido desarrollar tu verdadero límite natural. No el que luego el coach te dice al año de, no, ya llevas un año entrenando, ya es tu límite natural, ya utiliza dopaje. No, no es cierto, lleva mucho más tiempo. Y es lo padre de esta cuestión, de que puedes tú mismo cada vez irte superando y tener miras pues a seguir. Oigan, algún día escuché también por ahí que decían que podía llegar a una competencia el competidor que a lo mejor usó algo de fármaco y pues hacer chanchullo, ¿no? Para aparentar ser natural, alguna transferencia de sangre o algo así. Escuché que decían, en realidad desconozco del tema. ¿Ustedes saben algo de esto? ¿O qué tanta probabilidad hay de que entre alguien a competir contigo que sí estuvo usando algún fármaco? Muy bien. Ese es un tema muy muy importante y que se debe de abordar y atacar por todos lados. ¿Por qué? Porque va a ser el argumento con el cual se busque desprestigiar la intención de hacer una competencia libre de dopaje. Entonces, por eso es que me parece muy importante. Ahora, de lo que tú me comentas, de si hay la posibilidad, bueno, al menos en mi opinión, pues claro que la hay. Siempre va a haber alguna persona pues, que decida hacer trampa. No es el primero ni el último deporte en el que se da. En todos los deportes se ha visto donde está que pudiera, bueno, para mí también es como un cáncer que está dentro de los deportes, donde siempre habrá quien se vea tentado a hacer trampa, porque es trampa. O sea, si los demás lo están usando y te están diciendo que está prohibido y tú lo usas y vas y compites, pues es trampa. Para responder, pues sí va a haber quien se anime, sí va a haber quien busque incluso hacer chanchullo, hacer la trampa para que no salga en el antidoping y que probablemente lo logre, pero aquí lo importante es señalar que para empezar la asociación está haciendo los filtros dentro de la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque no hay una forma 100% segura de tú poder determinar si alguien hace trampa o no, pero si tú ya de base estás haciendo un test de orina para ver si la persona
¿Ahí qué es lo que te puede salir? Pues pueden salir desde metabolitos de hace 7 años que se usaron. Esto depende mucho de la sustancia que se use. La factibilidad de que tú la encuentres en un test va a ser dependiendo de la sustancia y de lo que ha hecho a lo mejor la persona para tratar de esconderlo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que si tú, al momento de tú realmente hacer el test, porque habrá quien diga, no, sí, aquí es natural, hacen ustedes, pero no lo hagan. Acá sí se hace. Y al momento de que tú lo haces, mínimo ya tienes un filtro que te asegura que vas a poder encontrar a aquel que quiso hacer trampa, pero no lo supo hacer o como tú quieras. ¿Y qué es lo que yo tengo de experiencia de primera mano respecto a las competencias naturales aquí en México? Es, por ejemplo, en el año 2017, que fue la primera competencia a la que asistí, y que pues yo la verdad iba contento por la iniciativa que habían tomado y por lo que podía ver de lejos, pero aún tenía todavía iba un poco escéptico, porque yo soy así, o sea, yo hasta que no veo las cosas pues no las creo. Entonces, ya estando ahí, pues se dio la cuestión de que fueron nombrando, fueron ahora así como te comentaba Franco también, de tomar a los atletas que vieron. Me tocó de que me dijeron, oye, vente, vamos a hacer la prueba. Esto es algo aleatorio, se hace al 30% de todos los competidores. No se les puede hacer a todos porque es muy caro, pero se le hace al 30% de los competidores. Entonces yo de primera mano me tocó que me hicieran la prueba, de que se tomara en serio el protocolo, de que la persona que te toma la muestra esté ahí al pendiente, de que sea tu orina, de que el empaque esté bien sellado, te da una hoja como un recibo donde tú estás de acuerdo en que se realice la prueba y para poder darle seguimiento también. Y de ahí pues era, ok, ya sacaron la muestra, me van a hacer la prueba, ahora a ver los resultados. Yo sé que voy a salir limpio porque yo sé lo que he tomado, pero vamos a ver con los demás. Y era mi principal, una de las principales razones por las que yo me tomé en serio la Asociación de Fisiculturismo Natural en México. ¿Por qué? Porque, como anécdota, pasó que ya en la competencia, en el lugar donde yo estaba calentando, yo muy a gusto en mi esquinita, pues llegó un competidor que de buenas a primeras, pues tú lo ves y te sacas de onda. O sea, era un vato de más de un 80, en una condición buena, o sea, con muy relleno, muy buen desarrollo de masa muscular, y que incluso hasta era extranjero. Y llegó y se puso enfrente de mí a calentar. Llegó con su entrenador también, muy fantoche el vato, y que se le sale decirle al entrenador, oye, ¿te tomaste el diurético? No, sí, ya me lo tomé anoche, la chingada. Y yo, qué bien. Cuando se dieron cuenta de que lo estaban escuchando, inmediatamente cambió la conversación. No, yo nada más tomo creatina, aminoácidos, nada más. Y ya sea, muy bien, muy bien. Para mí fue una situación bastante inesperada, pero que me agradó saber ese dato. ¿Por qué? Porque como él salió campeón de una categoría e incluso también le habían hecho el test de principio, ahí yo me iba a dar cuenta si esos test realmente eran funcionales. O sea, si ¿Y dan a conocer después los resultados de los tests? Eso pasó, se tardaron un poco, fue como a los 3 meses, pero sí lo hicieron. ¿Y qué fue lo que salió? Pues bueno, para empezar, este chavo que había ganado una categoría y todo, salió positivo, y creo que como otras 2 o 3 chavas. Entonces, pues ese día de la competencia, yo también la verdad no quisiera meter ahí mi cuchara si desconozco el tema, pero vi una chava que creo que fue la que ganó el absoluto, y la verdad se le veía un mega cuerpazo que a mí también me hizo dudar, o sea, pero pues bueno, o sea, te digo, yo también desconozco del tema, pero sí se me hizo raro también verla, porque la vi varias veces ahí caminando y modelando, y chaval, como súper rara, o sea, pues estaba bien cabrona, pero pues bueno, o sea, es que sí, te digo, esto se vale dudar, o sea, y yo la verdad no tengo ningún problema. La verdad es que ya estoy acostumbrado, y no es porque yo tenga el nivel de los dioses, porque para mí mi referente pues son los culturistas profesionales. Para mí esa es mi referencia, donde yo digo, cabrón, pudiera llegar más lejos. Y existe quien
ya lleva ahí sus 25, 30 años entrenando, tiene muy buena condición y por toda esa carrera que lleva para mí es natural y yo quiero llegar a eso. Quizá, no sé cuánto me falta, a lo mejor 5 o 10 años, pero digo, se vale, o sea, la gente al no tener ese referente, al no conocer qué tan lejos se ha llegado de forma natural, pues obviamente va a tener ese sesgo de decir, al ver en la competencia a alguien que se vea mejor que uno o que uno lo sorprenda simplemente decir, ay, este güey ya lo trae, o a lo mejor se vale dudar, pero ahí es donde entra principalmente pues, la seriedad de la asociación y pues cumplir a rajatabla para empezar pues con los test y hacer valer esos resultados, que como te comentaba, el primer año donde yo competí, donde esta persona que me tocó ver de cerca y saber que estaba usando al menos diurético y quién sabe cuántas cosas más, saber que sí se realizan los test, de que sí detectan las cosas y de que sí hay las sanciones. El chavo tuvo que regresar la copa, las chicas también tuvieron que regresar los premios y pues están vetados, ellos ya no pueden volver a competir ahí. ¿Por qué? Porque pues ahora sí que los descubrieron en la trampa. ¿Saben si hay toda una lista de las sustancias que prohíben? Sí, de hecho compagina con la WADA, con la Agencia Mundial Antidopaje. La voy a descargar y la voy a dejar ahí publicada también abajo del podcast para que puedan saber qué sustancias son las que prohíben estas sobre todo que sí les echen un ojo, porque uno piensa que vienen en un frasco y vienen en los suplementos que compran normalmente y a veces ni siquiera, o sea, uno piensa que es natural, puede salir positivo porque te estás tomando un preentreno que vino contaminado y a veces vienen declarados en la etiqueta tal cual, que es, o sea, un producto o un compuesto que está sancionado por WADA y ahí viene la etiqueta, pero a lo mejor como consumidor no tienes esa costumbre de leer la etiqueta, pero cuando ya trabajas como preparador, como chavos, pues tienes que estar leyendo estas etiquetas para estar seguro que estás ofreciendo algo como que de más calidad y todavía aunque sea un producto que tenga un sello de libre de dopaje, pues está el riesgo de la piratería, entonces es bien difícil asegurarte de que estés consumiendo algo libre, entonces... Oye, o como hasta los futbolistas que han salido, ¿no? Que según eso porque comen carne contaminada. Simplemente por ese aspecto, pero a veces también lo disfrazan de que no, que la carne. Pero hay un límite en sangre que te dice y ya lo superaron, que no se alcanza comiendo carne. Entonces, también hay en muchos deportes el uso de dopaje, en el CrossFit, en las Olimpiadas, pero se detecta y es lo que le da esperanza al deporte natural, que se detecte. También me dijo Franco que a los absolutos se los van a llevar a Nueva York, que una competencia que va a haber en julio o algo así, y que a ellos se les va a hacer prueba de polígrafo para poder competir en Estados Unidos. Sí, de hecho es la otra herramienta con la que cuenta la federación. Por ejemplo, en México tengo entendido que no la han hecho porque WNF Internacional pide que sea con cierta certificación, la cual no es tan fácil obtener aquí en México. Es algo muy importante también porque es un filtro que, si bien pudieras tratar de brincarlo o de hacerle trampa, no es tan sencillo. De principio uno puede decir, no, pues nada más he hecho mentiras y ya, pero no cualquiera lo puede burlar. Y entonces es una parte que complementa muy bien el otro filtro, que es el de test de orina o test de sangre, que al parecer en esta ocasión hicieron de sangre, porque quizá tú pudieras decir, no, pues nada más se toma otro fármaco o se limpia y pues ya no sale en el de orina o en el de sangre. Pero luego te lo van a preguntar, explícitamente te van a decir, oye, ¿has consumido algo de esta lista de las sustancias que están prohibidas? Y te van a monitorear todos tus signos, te van a monitorear algo que pueda detectarse, donde ellos no es tan sencillo como decir, se puso nervioso, ya por eso está mintiendo. No, de hecho eso está, desconozco exactamente el mecanismo por el cual lo detectan, pero al menos tengo entendido que no es tan sencillo como decir, ya se quitó, ya dijo mentiras, sino que el poligrafista lo que hace es detectar como el patrón. Primero te hace unas preguntas como muy tontas y luego te hace otras preguntas donde claramente estás mintiendo o estés diciendo la verdad.
Entonces detecta como tu patrón de cómo cómo tu cuerpo reacciona o se expresa de forma involuntaria cuando tú dices una mentira. Entonces, un nivel de control de ese tipo, no cualquiera lo tiene. ¿Qué es lo padre de ¿Se puede prestar a falsos positivos? O sea, ¿se haya puesto nervioso? Claro, pudiera ser, pero de hecho precisamente es por eso que de principio es como esa cuestión de, a ver, la persona por defecto va a estar nerviosa, porque va a tener va a estar siendo monitoreada por diferentes medios y pues ahora sí que la va a sentir. Pero precisamente por eso se hace al principio de hacer ciertas preguntas donde se va a poder detectar cómo funciona, cómo reacciona el cuerpo cuando dice la verdad a que cuando miente. Entonces también ya está la prueba previa que se hizo de examen, o sea, ya no sería como para rectificar. Y pues sí, siempre va a haber la posibilidad de un falso negativo, que pues la verdad es que no sé qué proceda en esos casos. Probablemente el atleta pudiera tratar de impugnar y que se haga una segunda prueba. Desconozco, pero no he sabido de un caso donde se haya descartado al atleta por polígrafo y que el atleta pues haga el reclamo y pues simplemente se cree el conflicto. No he sabido qué sucede en estos casos, es un tema interesante, pero lo que sí sé es que sí se ha descartado a varios competidores en otras competencias ya grandes por este medio. Entonces creo que es una herramienta bastante interesante y que cuanto antes se aplique en México mejor. ¿Por qué? Porque vas a evitar que suceda lo que pasó en esta situación de 2017, donde te digo pues que hubo, si bien sí se logró detectar y sí hubo las sanciones, en el momento pues ya tuviste a varios atletas desplazados donde hubo un primer lugar que se merecía su primer lugar, pero no lo tuvo por esta persona que decidió entrar así. Oye, pero qué necesidad, me pongo a pensar, y pues para eso están las competencias libres para las personas que usan algún tipo de fármaco. O sea, qué necesidad de irse a meter con las personas que están declarando ser naturales. Pues fíjate que yo ahí pienso que tendría que preguntársele tal cual pues a la persona que lo decide, porque de buenas a primeras yo me imagino que pudiera haber como diferentes situaciones. Por ejemplo, el vato que te comentaba, pues casi estoy seguro que fue así de, sí, dicen que son naturales, pero yo voy y no hay pedo. O sea, como que no se tomó en serio el hecho de que dijera WNF y que le estuvieran diciendo que era para naturales. Quizá el vato pensó que no iban a hacer ningún test y pues salió que sí. Esa es mi teoría. Pero podrá haber alguien más que con toda la intención, con toda la alevosía, diga, no, yo nomás uso poquito o voy a hacer la trampa y no hay bronca porque quiero ganar. No lo sé, es lo único que se me ocurre ahorita. Podrá haber alguna otra justificante de alguien que se anime a hacer eso, pero pues te digo, ya habría que preguntarles, quién sabe cómo se la vendan. Y es que aparte cuando tú te inscribes, no es por hablar mal de ninguna asociación, pues si tú te inscribes a una asociación libre de dopaje, digo, sí, y de culturismo libre, te dan una hoja donde hay un párrafo que te dice, yo como atleta declaro que nunca he usado sustancias dopantes. Háblese de la asociación que sea, ¿sí? Y tú estás desde ahí ya mintiendo. Entonces también se puede prestar. Hay una asociación que se llama Musulmania, promueven que es el culturismo natural y está llena de falsos naturales. Entonces eso también se presta a que si sale otra asociación que promueve el natural, decir, sí, natural, pues ven los de Musulmania, todos usan, y se vayan y se cuelen ahí. Pero lo importante fue que sí se dio positivo y que ya no se lo van a tomar tan a la ligera esa asociación. Yo me acuerdo hace años que en esa categoría, con esa competencia, andaba muy famoso Ulises, un güey moreno. Sí. Y en ese entonces se veía bien cabrón, y ese güey decía que las universidades le hacían estudios en los aires y todo para que estaba tan cabrón. Y ahorita lo ves, güey, ya nada que ver lo que era hace años a comparación de ahorita. Hay varias fotos donde se le ha visto ginecomastia a ese atleta, entonces, ¿por qué vas a tener ginecomastia? Oigan, y en cuanto al jueceo, ¿qué piensan? ¿Creen que los jueces también deberían de tener un concepto natural? O sea, que no vengan de competencias de donde ya estuvieron a lo mejor juzgando a personas que
que usaron fármaco, pero que también a lo mejor ellos fueron usadores de fármaco. ¿Creen que eso tenga que ver o creen que ya sea irrelevante? No, bueno, es que eso que tú señalas de que si fueron jueces o son jueces en otras asociaciones, para mí no tendría mayor motivo de rechazo si ellos son conscientes de lo que ya hay afuera. ¿A qué me refiero con esto? A que el culturismo natural en México, al menos desde mi punto de vista, está en pañales. No lleva nada. A lo mucho son 5 años de que se empezó a hacer. Entonces, no hay como una referencia, al menos a nivel nacional, de qué tan lejos se puede llegar. Entonces, ahí de base creo que ya hay un sesgo. Entonces, pero si ese juez ya se dio a la tarea de ver qué es lo que se da en otros lugares donde ya llevan muchos años y de que a lo mejor también se encargue, se tome la precaución de capacitarse con la asociación madre que vendría siendo WNBF Internacional, pues no tendría ningún problema porque tendría que calificar conforme a esos criterios, conforme a ese conocimiento. Algo que sí no me agradó mucho y que pudiera, bueno, es una crítica que yo tengo hacia, es el hecho de que he escuchado a más de un juez decir, de WNBF, decir que ellos a simple vista ya saben quién sí trae y quién no trae alguna ventaja ergogénica prohibida. Y eso la verdad sí me causa mucho conflicto, al menos a mí, porque tengo entendido, o al menos que yo sepa, no hay un método fiable con el que tú puedas decir, esta persona sí trae algo, esta persona no trae algo. Hay situaciones pues obvias, donde si tú ves a un IFBB Pro, pues obviamente es un nivel estratosférico que rebasa por mucho incluso a los atletas naturales de élite, y entonces sí dices, no, pues esta persona trae algo. Pero hay puntos medios donde a lo mejor un competidor se ve muy bien y los demás pues no andan tan bien y tienes esa comparativa y pudiera a lo mejor decir, no, es que este sí trae algo. Entonces, la verdad es que sí me causa un poco de conflicto esa parte, el hecho de yo saber que ellos me dicen, pues es que se ve luego, ¿cómo lo detectas? Eso es lo único que a mí me gustaría saber. Pero de ahí en más, independientemente de si pues sea en otra asociación o de si él mismo ha usado fármacos, eso la verdad a mí no me incumbe. A mí lo que me interesa es que me evalúen conforme a los criterios que deben ser y pues que le den el primer, segundo y tercer lugar a quien se lo merezca. Es lo único. Platicábamos días pasados sobre esa ignorancia, ¿no? Que muchas veces uno juzga de que no tiene los hombros bien redondos, ese güey está chocho. Y platicábamos eso, ¿no? Que es más que nada como una falsa creencia. Nada más, hay quien puede tener los hombros muy bonitos y pues no todos. Totalmente variable. O sea, una persona con una estructura ósea puede desarrollar unos hombros de una manera, a una persona con otra estructura ósea, una persona con una genética distinta, una persona con muchos más años de entrenamiento. Entonces es algo que a simple vista para nada se puede notar. Yo también siento que eso es un sesgo que puede afectar a cualquier jueceo de culturismo natural, el hecho de asumir que porque llegó en una condición está usando esteroides anabólicos. Es como si el mismo juez estuviese diciendo que los filtros son ineficaces. Porque ¿para qué estás haciendo los filtros si por medio de tu apreciación estás bajando puntos por esa situación? Estás asumiendo que tus filtros no son del todo eficaces. Si se tiene que juecear igual bajo los criterios de jueceo, no los criterios subjetivos que es la opinión de un juez. Y ya, si sale positivo en el dopaje, pues obviamente tú juiciaste la condición con la que llegó, no juiciaste o no hiciste un juzgamiento de esa persona en base a lo que tú percibes. Entonces eso puede afectar en cuanto a los sesgos de calificación de los jueces.
pero pues yo siento que es algo que no se debería de prestar atención por parte de un juez, sino que solo se deberían de dedicar a calificar la condición y el aspecto del dopaje. Para eso se hacen las pruebas, no debería de estar influyendo en un juez. Oigan, chavos, casi estamos llegando al final de este podcast. No es que ya le quiera cortar, dependemos mucho de la batería y de la capacidad de la cámara. Entonces casi estamos llegando al final. Me gustaría invitarlos para un futuro podcast. Considero que hay mucho todavía que platicar a raíz del tema y pues me gustaría tenerlos aquí. Cuando ustedes gusten, tienen los micrófonos abiertos y están invitados cualquiera de los dos. En especial tú, que es la primera vez que estás con nosotros, Alex pues ya es parte aquí siempre del podcast. Y pues cuando gustes, aquí tienes las puertas abiertas. No sé si ahorita te gustaría decir algo más. Pues agradecer la invitación, muy amena la plática, hay mucha tela de dónde cortar. Igual a mí me gustaría también, por ejemplo, poder, pues no, bueno, sí, debatir tal cual con alguien que tenga la opinión contraria, pero que esté abierto a discutir los temas para que pues, principalmente sirva como aprendizaje propio y de los demás. Te voy a organizar el debate. Está chido, ¿no? ¿Por qué? Te voy a organizar el debate, te digo, voy a conseguir a Tú alguien en esa esquina y el otro acá, pues si se habla, los separamos. No, pero mira, o sea, fuera de broma, pues de hecho siempre con la premisa de aprender, porque pues quizá esa persona tenga un argumento que a mí me convenza para yo poder estar un poquito más flexible en ciertas posturas, pero pues sí, te digo, más que nada con el fin de enriquecer este tema y pues informar. Muchas gracias por la oportunidad. No, gracias a ti. Y pues bueno, igual nos fuimos mucho por el tema del dopaje, pero pues es que es precisamente lo que está contaminando bastante y lo ha hecho desde hace mucho tiempo este deporte. Y pues que sepan que si hay la oportunidad, sí se puede, ahora sí como lo dice el lema de WNF, natural sí se puede llegar lejos. Ya hay las competencias, antes no las había, ya hay la oportunidad y pues que vale mucho la pena. Si bien la asociación lleva poco tiempo, hay muchas cosas que se pueden mejorar. Lo más importante ya se está haciendo, que es el evento con sus respectivas medidas para evitar los atletas con dopaje, que claro que hay la posibilidad de que se llegue a dar, pero se sigue trabajando en que estén los filtros para que se pueda detectar, que te digo, cada vez son más. Y una vez que eres profesional, algo que no mencionamos, es importante que si tú logras tener el nivel suficiente para ser profesional, aparte de que no vas a vivir de eso, que se sepa que es algo que no es barato, tienes que pagar tu membresía profesional para que te reconozcan como tal. Y cada cierto tiempo se te hacen además de las pruebas en el momento de la competencia, se hacen pruebas sorpresas. ¿Por qué? Porque teóricamente si tú estás haciendo trampa, vas a aprovechar hacerlo cuando estás fuera de temporada, porque es cuando menos se te va a poder detectar. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues que esta asociación se lo toma en serio y dice a los profesionales se les va a hacer prueba antidoping sorpresa. Entonces, en el momento en que ellos te citan, tú tienes que responder y si no es ese día, al día siguiente, ir y dar tu muestra para que haya una certeza más de que estás jugando limpio. Interesante, te digo, ojalá y en algunas semanitas podamos platicar otra vez para tocar temas que nos tocaron hoy y desarrollar también algunos de estos temas. Vas a ver que vamos a buscar también la oportunidad de platicar con alguien que esté a favor del deporte con fármaco y pues para poder enfrentar los pensamientos y pues que salga una mejor idea de todo esto. Claro. ¿Gustas dejar tus redes sociales, canal, por si alguien gusta seguirte por ahí? No tengo. Okay. ¿Tú, Gus, gustas dejar tus redes sociales, despedirte de la banda? Pues creo que un podcast de mucho aprendizaje para todos aquellos que quieran iniciarse en este deporte. Si sigue prendida. Sí, ok. Y pues nada más para hacer el llamado a todos los nutriólogos que quieran entrar a este ambiente. Siento que está esa percepción de que es un jale fácil preparar a un atleta natural y la verdad no es fácil desde el aspecto que estás
luchando contra la pérdida de grasa corporal. Es como si dijeras que es fácil tratar la obesidad. Entonces, para nada es fácil una preparación de culturismo natural y hace falta mucha chamba de profesional de nutrición acá en este lado. Lo noto en cada competencia. Pienso que pueden sumar mucho cuando se están involucrando y van a aprender bastante sobre el manejo de la obesidad preparando a un atleta de culturismo natural, pero bastante. Entonces los invito a que se empapen de este tema, que traten de involucrarse con atletas y pues muchas gracias, Paco. Siento que fue muy satisfactorio para todos aquellos que se quieren iniciar en esto, escuchar una experiencia de alguien que ya lleva años en esto, escuchar los obstáculos a los que se han expuesto todos los atletas naturales y que les sirva, ¿no? Muchas gracias, me pueden encontrar en mis redes como De La Rosa Muscle Lab, en Facebook Agustín De La Rosa, y estoy compartiendo información relacionada a la nutrición y el entrenamiento para quien guste seguirme, ahí estamos. Chido. No, para cerrar también lo que comentas, yo también últimamente he visto que cada vez hay más gente profesional en el medio, ¿no? De los dos lados, también del lado de las personas que usan fármacos, he visto también personas más dedicadas al competidor, pero también ahora del aspecto natural, que también es algo que platicamos que ya no se hacía antes de esta manera y últimamente se ha visto cada vez más profesionales y eso la verdad está muy chido porque pues yo pienso que el que siempre sale ganando es el competidor que quiere como aprender o desarrollar más este tipo de temas. Muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Les vuelvo a reiterar, cuando gusten estamos aquí para escucharlos y para platicar. Y pues ojalá podamos vernos en siguientes capítulos. Por nuestra parte es todo, banda. Vayan a checar nuestras redes sociales, como siempre se los comento. Estamos en Facebook y en Instagram como Hardcore City Gym. Y también me pueden buscar en mis redes personales como Aarón Viramontes Hard Coach. Estoy en Facebook, Instagram, YouTube y también puedes encontrar en TikTok. Muchas gracias por haber visto este podcast, por haberlo escuchado. Si estás escuchándolo en iTunes o en Spotify. Y pues aquí seguimos, banda. Cuídense mucho. Bye.